Bueno, bienvenidos a su podcast, Salvaje Podcast. Creo que este es el episodio 15 o 16, no sé, no recuerdo muy bien. Pero aquí estoy con un invitado, un bro, un viejo conocido. ¿Qué fue, bro? ¿Qué hay? Isaac. Hola. Qué bacán que estés acá, loco. Bueno, yo estoy en tu casa, perdón. Pero qué bacán. Bienvenido. Qué bacán que estés en el podcast. Y bueno, como te decía que veníamos hablando sobre este tema que vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la mujer, ¿no? O sea, y también del hombre, ¿no? O sea, esta parte histórica del feminismo, del machismo y cómo estas cosas quizás afectan a la iglesia y cómo la iglesia también responde ante ella, ¿no? O sea, yo siempre creo que deberíamos estar en la onda de la situación, pues. Pero qué bacán, qué chévere, loco. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Chévere, gracias. Gracias, creo que es un tema bastante delicado, Picantillo. picante y sí, es complicado porque claro, se hiere muchas sensibilidades cuando se conversa, pero como siempre les decimos, esto es una opinión, simplemente una conversación y claro, hablamos a la luz de la palabra, ciertas cosas, temas, pero siempre cada cual tiene que juzgar desde su punto de vista más que todo. Eso, así que nada. Chévere que me inviten escuché algo súper interesante ahorita que dijiste eso, ¿no? O sea, un man que decía, cuando piensas y conversas tienes que tomar el riesgo de quizás alguien se ofenda, ¿no? Y a veces es algo que se escapa de nuestras manos, ¿no? O sea, esto solo estamos conversando. Pero bueno, brother, o sea, como veníamos hablando, un poco la pregunta para iniciar, ¿no? Podríamos darle con todo. Esta parte del machismo y el feminismo, ¿no? O sea, en realidad ha existido un machismo históricamente, también tomando en cuenta el pueblo de Dios, Israel, la Biblia, como lo hablábamos ahorita, ¿no? O sea, existe un feminismo porque hubo un machismo, o sea, pero ahora ¿qué onda con el feminismo, no? O sea, ¿será que está todo mal del feminismo o hay cosas que se pueden rescatar? Es un movimiento que onda, ¿no? La otra vez leí un concepto, como te lo decía ahorita, ¿no? Y es un movimiento que busca crear conciencia para la igualdad, ¿no? de género, ¿no? O sea, entre hombres y mujeres. Eso. Y en realidad uno lo lee así y uno dice, ve, o sea, la onda no está tan mala, ¿no? De ahí la forma como se le aplica. La idea es buena. La idea es buena, el concepto. Claro, de cómo se le ha aplicado hoy es donde está el debate, en donde está la onda, quizás la parte quizás oscura, ¿no? Eso es lo que quizás vamos a conversar hoy. Pero ¿cómo le ves tú? O sea, ¿cómo le ves tú a este tema? Un poco lo quería hablar de la parte histórica, ¿no? O sea, pero también somos cristianos, ¿no? O sea, de la parte bíblica que también para nosotros es lo más relevante, ¿no? ¿Cómo le ves tú? Sí. Bueno, históricamente sí ha habido machismo y feminismo, creo que en momentos. Esto de que el feminismo como igualdad de derechos realmente es más bien algo nuevo como concepto de la igualdad, porque hay muchas culturas muy matriarcadas, o sea, muy matriarcales, ¿no? Y no están centradas realmente en la mujer, o sea, hay todo lo contrario, y la parte de los patriarcas, etcétera. Y claro, nosotros en el cristianismo tal vez caemos en eso, ¿no? Entonces habla la Biblia de los patriarcas y es más así, centrado, pero no es realmente como lo pintan, ¿no? O sea, también hay que entender que una cosa importante, creo que hay que entender que hay una cosa como el feminismo, o sea, una feminista que cree en este concepto que acabamos de decir, ¿no? O sea, algo así leve y está ahí caminando. Pero hay otras mujeres más radicales, ¿no? Sí, muy radicales, ya diría enfermas, ¿no? Que son muy resentidas ya, que han tenido muchas situaciones. ¿Y qué pasa? Que en cambio son, o sea, volcadas todo lo contrario, ojalá se mueran, ¿no? O sea, y creo que una palabra clave de lo que dijiste es esta parte del resentimiento, ¿no? O sea, claro, o sea, en realidad se vuelven tan radicales, se vuelven tan radicales porque han estado resentidas. Claro, eso. Entonces, sí, y en la Biblia en realidad no... o sea, si uno coge un contexto, obviamente, y le saca del contexto, o sea, obviamente tiene sus problemas. Por ejemplo, cuando dice, sin contar mujeres y niños, o sea, la Biblia habla a veces... Eso en los evangelios, ¿no?
sea, no, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no contaban, las mujeres y niños no Ya. eran contadas en algunas cosas, en las generaciones. Ya. Pero en los así. evangelios hay partes donde Jesús como que Ah, está claro, alimentando a la gente y claro, creo pero que ese es dice al del revés, ¿no? conteo. Ah, Pero ya. en cambio hay otras Ok. partes, por ejemplo, que tú notas como que el poderío de un hombre está, o sea, de un rey, por ejemplo, Ajá. se cuenta, y las mujeres se cuentan también como parte de su poderío, o sea, como que fueran cabezas de buey, ¿no? O sea, Como como su caballos, sí, propiedad, claro. tener así. Entonces, a eso nos referimos, pero es una cuestión cultural también, o sea, a veces en cosas son culturales que hay que también revisar, Claro. porque no, la cultura es la forma que respondemos a las cosas externas, ¿no? Entonces es dinámica, y Dios realmente es un Dios dinámico en muchas cosas. Sí. Su corazón es constante, Él nunca cambia, Él es el mismo siempre, pero su forma de acompañar a la humanidad es dinámica. Entonces, ahora, cuando llegamos a este punto, más bien yo creo que igual, o sea, Dios está mostrando y está tratando también de redimir ciertas cosas a través de movimientos. Y también yo creo que Dios es glorificado, no en los movimientos filosóficos, sino en realidad Dios buscará la manera de que a él llevarse la gloria, o sea, el porqué siempre es de Él. Entonces, en la forma en la que se ven las cosas en el entorno y en la cultura, eso nunca podemos, o sea, decir que va a pasar, que va a quedar igualita, ¿cierto? Siempre va a cambiar, pero Dios se llevará la gloria de todas maneras. Claro, un poco lo que te entiendo es que cosas sucedan culturalmente o que culturas respondan a la vida en diferentes formas, no quiere decir necesariamente que esa sea la intención de Dios, ¿no? O sea, sino que, bueno, Él le acompaña porque, bueno, o sea, que quizás en su misericordia, ¿no? O sea, eso, o sea, un ejemplo, ahorita se me viene a la mente, no sé si nos metemos ya de una, no sé, no hay orden, pero no importa qué pedo, pero eso, o sea, algo culturalmente, ponte, los reyes tenían 5 o 6 esposas, ¿no? O sea, era algo contado. 700 esposas. Bueno, Salomón, claro, si nos ponemos a ver Salomón, claro, la onda. En cierta manera, ponte, leer eso y decir que quizás no hay machismo, o sea, ponte, o quizás no se veía con mucha dignidad a la mujer, sería como que, no sé, pues yo sí le veo como que pues, está jodido, ¿no? De ahí... No, o sea, no estoy diciendo que Dios aprobaba eso. O sea, vemos textos claramente que Dios no aprobaba eso para nada, ¿no? O sea, y después de Jesús, para nada, pues peor. Y en la ley también hay muchas cosas que o sea, están claras, son más matizadas, y de pronto el rey no estaba cumpliendo algunas cosas de la ley. O sea, no... Es como todas las personas de las que habla la Biblia, en su 99.9% son humanas, ¿no? Claro. O sea, excepto de Jesús, y Jesús también es Dios con nosotros, Emmanuel. O sea, es muy humano también, muchas cosas. Se muestra la humanidad en muchas partes, y solo en ciertas ocasiones muy puntuales se ve la divinidad de Dios en Jesucristo. Pero es poco, o sea, ¿por qué? Porque vino a ser, o sea, a pasar con nosotros, a servirnos, a despojarse de su gloria. Entonces, y esa parte también es algo que al feminismo tal vez debería interesarle y entender el concepto, o sea, y bueno, vamos a ir avanzando. Pero dale nomás. No, es que son cosas porque son de los textos que los feministas o las personas sacan para... Pero ¿cómo le ves tú? Ponte, ahorita justamente conversábamos de eso, ¿no? O sea, que ahorita acabamos de decir que culturalmente sí había ¿cómo se podría llamar? Desprestigio, ¿no? Y a la mujer. Y en el contexto en donde se escribe la Biblia, en donde Dios trata con el pueblo, o sea, podríamos decir que sí había machismo, ¿no? Hoy, ¿cómo lo conocemos? Te vas a centrar en las cosas, por ejemplo, cuando son los conteos, cuando está hablando del poderío de un rey, etcétera. O sea, claro, vamos a decir, hay machismo. Pero si tú ves en realidad el corazón de los textos, etcétera, siempre ha sido... delante de eso, yo creo que Dios siempre ha dignificado a todas las personas, ha dado su lugar, tanto al hombre, ha redimido a todos. O sea, en realidad, como la Biblia se trata del mismo tema, que es la redención, igual. Y ahora que, a pesar de que ya no se escribe la Biblia, pero seguimos escribiendo capítulos de la historia, ¿no? Dios sigue intentando a través de esta situación igual redimir a la humanidad. Entonces, si tú lo ves así, siempre es, no sé si decir equitativo, ¿no? O sea, si hay equidad ahí, pero en muchas cosas aparecen mujeres que no, o sea, la historia y los textos no intentan hacerles a un lado,
si no las toman en cuenta. Hay libros enteros dedicados a mujeres, Ruth, Esther, o sea, en realidad, claro, cuando uno saca de contexto algunas cosas, siempre vas a tomártelo de esa manera, pero yo creo que no, o sea, no es tanto como lo piensan, ¿no? Claro, o sea, no es tanto como se claro, o sea, la situación. si tú ves primero... Pero sí hay textos por ejemplo, que son jodidos, ¿no? Claro, y ponte, la intención un poco para que ya no se salte la gente que nos está viendo, no estamos en contra de la Biblia, ¿no? O sea, solo estamos viendo, haciendo esa separación, ¿no? Entre el pueblo de Dios en sus costumbres, sus notas, y a un Dios redimiendo, como lo estás diciendo tú, ibas a un ejemplo. O sea... Sí, o sea... Te pongo un ejemplo que tal vez a las feministas extremas con resentimientos les va a molestar. Leen el libro de Cantar de los Cantares, que en los primeros versículos dice el libro de Salomón, ¿no? O sea, algo de Salomón, pero sí sabes que no escribió Salomón, ¿no? Cantar de los Cantares. Claro, creo que es claro, o sea, es de una influencia ya de unos 400 años antes de Cristo, o sea, se refieren, antes se mandaban... Se atribuían cosas, entonces, libros. Pero en ese libro, claro, si lo tomas así literal y coges y dices que, claro, en el Cantar de los Cantares, que es un libro muy erótico, por decirlo así, la mujer es un objeto. Entonces, y la verdad que no. O sea, en realidad tú ves que le está más bien dignificando, se centra en la dadora de vida, o sea, en la parte así que ella, o sea, sin ella no hay vida, no hay ese placer, no hay esa ilusión de salir, de hacer cosas, y como hombre lo entiendes, ¿no? O sea, entonces no, realmente pienso que todo es obviamente con el lente que le veas, y también que claro, o sea, si tú... vas a ponerte en el lado, o sea, si eres una persona que tú crees que la mujer puede decidir con su cuerpo y tal, y dices, y no necesita dar hijos, y ojalá los hombres también parieran, ¿no es cierto? Claro, entonces, entonces es obvio que vamos a ser nosotros unos dos machistas extremos para ti, pero si la cuestión en realidad es que tú quieres ver la posición de Dios, realmente Dios, y muchas culturas, no solo en cristianismo, muchas religiones, muchas cosas, están centradas en la mujer. ¿En qué? En que ella es la que da vida, que ella es la que reúne a familia, que alrededor de ella se reúnen muchas cosas. Entonces, no es algo de ese, ¿cómo decir? O sea, tan extremo, ¿no? O sea, no hay extremismos. Claro. En realidad. La gente lo pone así. Un poco, claro, y eso yo creo que no tengo dudas, ¿no? O sea, de que la intención de Dios siempre fue la redención, sea cual sean los dos géneros, ¿no? De ahí el objetivo. Un ejemplo, ayer estábamos en la célula, ¿no? Que te contaba, hicimos la célula presencial y estábamos hablando un poco de este tema, ¿no? O sea, el tema de la sujeción y toda esa cosa. Y daban un tema súper interesante que era un ejemplo, cuando un matrimonio le toca tomar una decisión, ¿sí me entienden? Entonces, como que ahí vendría la sujeción de parte de la mujer de, bueno, o sea, obedecer lo que obedezca el marido, ¿no? Esa era la idea que se estaba exponiendo. O sea, y yo pensaba un poco y decía como, y chuti, ¿será que los hombres, bueno, yo no me he casado, soy soltero, pero ¿será que los hombres no pudiéramos ponernos en la posición de escuchar la opinión, un ejemplo, de tu esposa y quizás evaluarle y decir, bueno, o sea, no está tan mal esta decisión? Entonces hubo alguien que decía, sí, pero no debes darle tanta influencia, o estoy parafraseando, o sea, no debes darle tanta influencia porque ella fue creada como ayuda idónea. Entonces, claro, o sea, ella es solo como tu ayuda idónea. Entonces yo lo escuchaba eso y yo decía como, en cierta manera, yo al escuchar, ponte un ejemplo, ayuda idónea, la otra vez leía un poco, investigaba un poco, y quizás no es la mejor traducción la ayuda idónea. Creo que en hebreo la palabra que se habla es eser kenedo, algo así, una nota así, y en realidad es algo más que se asocia como lo que completa, o sea, lo que viene a completar, Adán en este caso, ¿no? Entonces, pero ponte, aún hay estas partes, es lo que dice tú, ¿no? O sea, la intención de Dios siempre fue dignificar a la mujer, pero hay otra cosa que son las traducciones, ¿no? O sea, las traducciones son otra cosa, son otro tema, ¿no? Y quizás, bueno, no estoy tan profundo en eso, pero ponte ahí traducciones ponte este tipo de traducción de la ayuda
idónea. O sea, que quizás a veces las mujeres escuchan esto y ponte una feminista... No pensemos en una feminista radical ya. Hoy no pensemos en una feminista radical porque esas son fuera de onda y ya sabemos que no son tan racionales. Pero pensemos quizás de una feminista que quizás busque esa igualdad desde una parte racional, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo le ves toda esta parte de... Yo nunca he visto la palabra ayuda idónea, o sea, como algo malo, ¿no? Porque más bien ayuda, pero sí, claro que suena mejor complemento. Eso, ¿no? O sea, complemento tal, o sea, pero igual, ¿no? Y creo que en eso nunca voy a estar de acuerdo, en mi posición muy personal. O sea, nunca voy a estar de acuerdo que seamos iguales, ¿no? O sea, y no porque no estemos en el mismo piso, o sea, no esté a mi lado. ¿Qué igualdad estamos hablando? Claro, de que somos diferentes, obviamente, desde la parte física, biológica, y desde la parte emocional, y desde la parte, o sea, muchísimas cosas somos diferentes. Entonces, si esas diferencias hacen un complemento, ese es el propósito de Dios, porque Dios no dijo para que ellos se peleen. O sea, el versículo de Génesis, yo a veces por chistes sé decir, ahí creo que le han borrado una parte, dice, no es bueno que el hombre esté solo y feliz. No, mentira. No, ¿qué dice? Empezó. No, y no es, o sea, no, pero eso es un chiste, no es verdad. Dice que no es bueno que el hombre esté solo, o sea, necesitamos ese complemento, ¿no? O sea, esa otra parte, porque si no, el hombre, así como es bueno que el hombre tenga esto de, tal vez es menos sensible a algunas cosas, es necesario esa parte, esa falta de sensibilidad. En cambio, necesitamos ser sensibles. Muchas veces las mujeres, mamá, hermanas, compañeras líderes, ¿no es cierto? Gente que está a nuestro alrededor nos hace ver que, o sea, oye, pero puedes herir a esta persona de esta manera, o sea, tienes que actuar de esta manera. Te dicen cosas, ¿no? Y te ayudan a ver perspectivas distintas. Sí, y completamente. Tal. Que un hombre nunca te diría eso. No lo ves de esa manera, o sea, literal. Y eso, entonces, cuando dicen que es igual, o sea, está bien, que somos iguales, por ejemplo, a los ojos de Dios, a los pies de la cruz, o sea, todo eso lo entendemos y creo que todos manejamos ese concepto, pero cuando estamos hablando de diferencias y la Biblia las pone claras también, o sea, las diferencias tanto de su rol, mi rol, y no estamos hablando de la cocina o del trabajar. Claro. Esa sería una buena pregunta, o sea, ¿qué es un rol? O sea, ¿cómo definiremos un rol en este contexto que estamos hablando, entre hombre y mujer? En cierta manera, con la idea filosófica que batallamos es esta parte del constructo social, pues, o sea, lo que batalla contra roles, que yo le entiendo más un rol como algo esencial, ¿no? O sea, eso, tú haces esto porque eres así, ¿no? O sea, intrínsecamente eres así, pero hay algo, ponte un concepto filosófico que es el constructo social. ¿Qué es el constructo social? Que las cosas no tienen una esencia, sino que son un proceso. Un ejemplo, un árbol no siempre fue un árbol. Primero fue una plantita, entonces con el tiempo tuvo un proceso de transformación, entonces hay cosas que adquirió en el tiempo. Entonces es interesante esta parte de que pues nosotros los cristianos somos mucho de hablar de esto del rol, ¿no? O sea, ¿qué es un rol? ¿Sí me cacho? O sea, que batalla contra la otra parte de, bueno, no necesariamente un rol sea algo esencial, sino más es algo que adquiriste con la vida, con la cultura, ¿sí me cachas? Porque sí, pero si fuera así, entonces o sea, no sería claro, pero esas son las dos ideas. Entonces no vamos a hablar de roles, sino del papel, porque rol suena más a una ejecución de un algo, o sea, para hacer algo. En realidad vamos a hablar más bien de un papel o de qué complementa qué, para que no haya esos tipos de problemas. Entonces, realmente el hombre siempre tendrá la parte de amar, de dar algo, de cuidar, de proteger, de todas las partes. Y ella, la parte sensible de qué, pero de poderle completar ayudando a esas cosas que él necesita también. Pero no es porque sin él no existe ella. No es, o sea, no es así. Claro. Sino que en realidad es un corazón que está hecho para hacer como... Bueno, no sé, ¿no? Yo cuando veo que Dios creó a la mujer, Dios ese día, ahí es el único día que dice 2 veces, o sea, está extasiado de la creación 2 veces, ¿no? En el Génesis solo dice, o sea, es como vio que era bueno y en gran manera.
o sea, es como doblemente completo. O sea, ese día le puso la cereza al pastel. Y cuando uno ve la vida desde esa perspectiva, que es como algo que te complementa y es algo que es como ese toque que, así como ellas dicen, ¿no? Ese toque hogareño, ese algo que no es un, como digo, no es un rol, no es una ejecución de un trabajo, es algo que al existir lo completa. Claro, le da valor a tu existencia. Entonces, no, o sea, no sé, no, a veces las mujeres desde el lado feminista, resentido, no ven aquello que nosotros pensamos, dignificamos, buscamos, o sea, estamos rescatando siempre eso, ¿no? O sea, al lado uno podrá amar un padre, o sea, puede ser muchas cosas, ¿no? Te da la sombra de él, te ayuda, es importante que estés el apellido nomás, que basta que tengas padres, o sea, ya cambia tu vida, ¿no? Porque hay personas que tal vez eso les faltó y es como que siempre tienen un matiz ahí raro. Pero de pronto uno cuando está ya hablando de cosas siempre dice, no, es que la madre, ¿no? La madre hay una, solo hay una. Y, o sea, siempre se pone al lado. Entonces, desde ese lado yo creo que, claro, o sea, el hombre desde el lado del amor, y estoy hablando ya de la pareja, y la mujer desde el lado del respeto, ¿no? O sea, da ese respeto, la sujeción, que es una palabra que tal vez les choca. Claro, es que choca, pero bueno. Ponte, ese sería interesante porque lo importante que es el lenguaje, ¿no? Ahorita lo que estamos hablando, tú hablas, dijiste algo súper interesante, siempre la esencia y la intención de Dios fue dignificar, y lo podemos ver, ¿no? Diste varios ejemplos, pero vemos las traducciones y creemos, chuta, Dios, o sea, ¿cómo Dios va a poner estas cosas? ¿Sí me entiendes? O sea, y es interesante esta parte. Eso que decías, tenía una pregunta, ¿no? Me venía una pregunta a la mente, es este deseo de querer cambiarnos. O sea, es como ya tú dijiste, hay una esencia, tenemos roles, tenemos diferentes formas de ver la vida. Y como dices tú, ¿no? O sea, por el resentimiento, es como que las mujeres quieren quitarse esa parte que quizás nosotros amamos. ¿Sí me cachas? Claro. O sea, eso es lo que hace el feminismo, ¿no? O sea, ¿por qué crees? O sea, ¿por qué saltan de esa manera? O sea, ¿por qué? ¿Qué hace el resentimiento en su corazón que quizás quieren quitarse esa parte sensible? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿entiendes la pregunta? Bueno, siempre los resentimientos suelen levantar sobre las fortalezas, las murallas que uno pone, las pone para esconder aquello que uno no quiere que nadie acceda. O sea, para eso eran los muros en las ciudades, para cuidar, pero también es como que para cuidar mis armas o que no vean lo que estoy haciendo, lo que estoy planeando, etc. Y así son también las fortalezas dentro de la mente, ¿no? de la vida. Entonces, generalmente se levantan para esconder las debilidades también, ¿no? O sea, para esconder lo débil o lo que no quiero que encuentren. Literal. Entonces, es obvio que van a llegar. O sea, vamos del lado exagerado. Vamos a poner un ejemplo desde el lado de un hombre. Imagínate que los hombres tenemos, o sea, que nosotros seríamos, ¿no? Al estilo Barbie, ¿no? La película o algo así. Es que no me he visto, loco. No, pero yo he visto un resumen. Sí. Pero ¿qué pasa? O sea, si nosotros vamos del otro lado, no, vamos a sacar todo esto y ya no queremos nada sensible en nuestras vidas, ¿no? Eso es el demonio, ¿no? O sea, la sensibilidad, el lado de la dulzura, el lado de la delicadeza. Entonces nosotros no, ¿por qué? Porque eso no nos hace ser iguales. Claro. Eso nos hace ser menos, o sea, más bien, ser demasiado. Nosotros, ellas son muy sensibles. No está bien, nosotros vamos a ser más sensibles. O sea, ese tipo de cosas. Loco. Ya, o sea, por nuestra parte no pasa por la mente. No Ahora, mira, hay culturas en África bien interesantes que, a pesar de que se guarda tal vez la esencia de hombre y mujer, o sea, sus fortalezas y debilidades y físicas y todo, hay culturas en África que la mujer trabaja duro para comprarle cremas y tratamientos y cosas para su hombre, ¿sí sabes? ¿En serio? No, sí. No cachaba. Y verás que en África, en lugares que, o sea, que ni te imaginas, que tú pensarías, el hombre es un guerrero que vas a ir a cazar, etcétera. O sea, ahora que hay modernismo, hay esto, ¿verdad? O sea, para que sepas ya. O sea, como te digo, es algo cultural también. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, el hombre no, o sea,
se vuelve más vanidoso, engreído, le gusta, chévere y todo, pero no pierden los papeles tanto, ¿me entiendes? O sea, pero ella es la que sale a trabajar. Ella compra la ropa para su hombre, ella le atiende, etcétera. Ya te escucho, ya te veo los ojos brillando de Jesús si vieran esto. Por favor, vamos a poner esta cámara que él está preguntando a qué país debe ir. Pero la cuestión es que, como te digo, ¿ves? Eso no hace que cambiemos los roles. ¿Ya? O sea, o los papeles, ¿no? O sea, o tal vez más bien cambian papeles, cambian ciertas cosas que tal vez para nosotros la cultura se nos parece rarísimo, ¿no? Pero en esencia sigue siendo lo mismo. Es más, claro. O sea, ellos, los hombres en esas culturas, se cuidan, se ponen más fuertes, están así para complacer a su esposa. Pero claro, ¿y cómo complace a su esposa? Claro, ayudando en casa con cosas así físicas, o sea, cubriendo siendo guerreros, etc., solo para pelear con otras tribus o cosas así. Okay. Más allá de que ella, en cambio, se encargue de la manutención y de toda la parte así. ¿Cómo le ves eso? Ahorita que pusiste ese ejemplo cultural, ¿cómo le ves eso a...? ¿Eso está en contra de la Biblia? O sea... No tiene nada que ver. Un ejemplo, que esa cultura se implante acá. ¿Ves? O sea, es que no tiene nada que ver porque si es que... A ver, digamos que fuera así. O sea, ¿no? Lo que está diciendo es que la mujer es proveedora. Sí, claro. Sí, pero, por ejemplo, es interesante que haya esas cosas porque a veces uno está centrado... Como que en el siglo XXI eso es inaudito, una ¿no? Locura, claro. Pero sí existen, o sea, sí hay partes. ¿Cómo lo veo yo? Yo voy más a la situación de la pareja en el asunto de qué debería hacer. Porque por mucho que ella sea a través, es lo que es bien visto, supuestamente, porque la cultura está respondiendo a la sociedad también y todo. Entonces, es lo que es bien visto y tal. Pero lavarle con la palabra a la esposa. O sea, enseñarle uno estar adelante espiritualmente, ¿en dónde tiene que ver si ella trae o no el sustento? ¿Ves? O sea, no tiene que ver. Entonces, por eso es que la gente y los feministas y eso, o sea, se centran mucho en roles físicos, en hacer cosas, en quién lleva, pero no se están centrando en las cosas que la palabra dice. La palabra no dice que el hombre no cocine en la casa, que el hombre no puede ayudar, que un hombre es mal visto, que el hombre no debe encargarse de los hijos. No dice así la Biblia. Y al hombre le pone, o sea, el principal culpable de, no es, y es como contigo me voy a pegar, igual cuando pasó incluso en el Edén. Él no vino a decir, oye, Eva, yo sé que fuiste tú, ven acá. No, es Adán, o sea, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Claro, al hombre. O sea, ¿qué has hecho? O sea, busca, ¿no? O sea, y ni siquiera empezó diciendo qué has hecho, por cierto. Claro, ¿dónde estás? Creo que eso, ¿dónde estás? ¿Y quién te dijo eso? ¿No? O sea, ¿qué pasó? Está buscando, ¿no? Y es porque es así, ¿no? O sea, eso es... y eso, en realidad, a veces nace de las partes físicas, pero también a veces nace de la parte del corazón del hombre. Está diseñado para aguantar más golpes en ese aspecto. Claro. En ese aspecto, o sea, para dar la cara y para que... Incluso tú, o sea, recibes insultos, cosas, y que cuando vienes a contar cómo fue la situación, tú cuentas tal vez lo esencial, lo que pasó, y ya. En cambio, ella viene a contar sus heridas, sus cosas. Entonces, uno más bien termina preocupado. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo? Así. Entonces, a eso voy. Eso no tiene que ver con lo que haces, ¿no es cierto? Claro. Eso tiene que ver con lo que eres. Y lo que somos, nosotros somos, cuando dice la palabra cabeza, ¿no? Es como carne de cañón. ¿Qué es carne de cañón? Que es aquellos que mandaban como una flecha, o sea, en la guerra, los que iban primero, los que de seguro iban a morir. Esa es la traducción de cabeza. Eso, entonces cuando dice que el varón es cabeza de la esposa, cabeza del hogar, no está diciendo... de protagonismo. Claro, ni el resto que se me ponga atrás y a mí me siguen y punto, sino es como quién va a chupar todos los golpes, quién va a pagar, quién va a morir, quién va a morir primero, quién va a dar el ejemplo, o sea, quién va a estar ahí para que los restos vivan, o sea, entonces eso yo no le veo ni machismo, ni feminismo, porque de pronto yo podría también decir, eso no está bien, porque eso no debería estar escrito, porque yo soy hombre y yo
a ver, si uno dice, claro, o sea, como hombre hasta uno como que dice, chévere, ese es mi papel y uno se dignifica de esa manera. Sí. Pero a la verdad, si yo me pongo a pensar, como hombres, a ver, pensemos un poco y dice, ¿quién quiere eso? No quieres, o sea, si tú podrías evitarlo, claro, bacán, chévere, mejor. O sea, ya. Pero no, o sea, cuando tú ya estás pensando en una persona a tu lado, en lo que sea, siempre vas a llegar a ese punto donde dices, no, este es mi lugar, esto es lo que debo hacer. Sí, qué jodido, ¿no? Sí, y, o sea, ponte, ahorita lo que acabas de decir, creo que voy a redundar otra vez en el punto, pero qué importante otra vez es el lenguaje y cómo interpretamos las palabras, ¿no? Ponte un ejemplo, cuando leemos la Biblia no necesariamente tenemos que ser literalistas, ¿no? O sea, ponte un ejemplo, leemos cabeza y ya. Claro, o sea, ya lo que concebimos como cabeza ya, ya se ve distorsionado, ¿no? En medio del contexto que estamos hoy. Pero también sería la nota de ver un poco más allá, ¿no? O sea, claro, de investigar un poco más allá. Ponte, hablando de otro tema, ¿cómo le ves y aquí creo que se pone ya más picante, ¿cómo le ves a este tema de, ponte, la otra vez leía, verás, a mí me gusta seguir gente que, bueno, no sigo mucha gente, pero he empezado a seguir gente que va en contra de mi fe, un poco, no por otra cosa, sino para ver qué pasa por sus cabezas, ¿no? Y si me encuentro algún día a alguien así, o sea, ¿cómo podría debatir amorosamente? Tampoco, o sea, esa es como la intención de mi corazón. Pero ponte, este tipo le decían, él es un agnóstico, y le decían, ¿cuál es tu versículo de la Biblia preferido? O sea, pero le estaban jodiendo, ¿no? Y el man ponía 1 de Timoteo, capítulo 2, 11, 12 y 13 creo que son, ¿no? O sea, el man ponía eso, pero lo ponía de una forma bastante sarcástica, y yo decía, wow, qué capo, ¿no? O sea, qué capo. O sea, se agarra de ahí, ¿no? Para crear este tipo de polémica y en cierta manera desprestigiar la Biblia, ¿no? O sea, pero era alguien agnóstico. ¿Cómo le ves pero este tema? ¿Era varón? Sí, varón. Era un varón. Yeah. ¿Cómo le ves este tema medio oscurillo? O sea, para mí yo siento que sí es medio oscuro, del tema de la mujer. Este tema que hay, ¿no? No sé si quieres leerle, le leemos. A ver. O sea, para echarle ganas. ¿Qué es la de la mujer que hay en la congregación? Ajá, sería lo que pasa es que el teléfono en avión. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, es el 2:11, ¿no? Con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Claro, es interesante porque nosotros somos hombres, ¿no? Claro, o sea, quizás a nosotros nos afecta mucho, pero ponte, la otra vez estábamos en un culto de jóvenes que te estaba comentando ahorita, y ese texto se leyó en medio de mitad hombres y mitad mujeres, y tenías que ver las caritas, o sea, las reacciones. Claro, o sea. Se ofendieron. Y en cierta manera, ¿sabes? Yo empatizo un chance porque está jodido. O sea, ¿cómo lo...? Sí. Bueno, claro, sí, igual. O sea, es que estás leyendo solo una porción. Ajá. Es como que yo lea una porción de cualquier otro libro, justo la mala, la parte que está hablando alguien, una ironía, por ejemplo. Y yo leo y entonces voy a criticar cruelmente. Claro. Pero ¿cuánto la idea? Vámonos al contexto. Claro, lo que pasa es que Timoteo, o sea, Pablo está escribiendo a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, y en realidad él fue puesto para reorganizar una iglesia que tenía muchos problemas, que tenía muchas cosas. Ese es el contexto en el que está este texto y los demás. Entonces, así como también habían muchos que no estaban pegados, o varones, vamos a eso, varones que, o sea, ¿qué les dice? O sea, no... mira que guardes la doctrina, sé fiel esto, o sea, ¿por qué? Porque había gente que estaba ya desviándose de la doctrina, haciendo ciertas cosas. ¿Por qué? Por competencia, por cosas así, o sea, había mucho, vamos a decirlo, machismo. Había mucha testosterona entre ellos, había muchos de pelearse cosas por hacer las cosas más rápidas, más así, querían llegar más rápido a liderar, a considerarse más altos en el puesto. Que en guardar la doctrina, etc. Okay. Así también el contexto de esto está cuando comienza a decir cosas como, te voy a leer un poquito antes. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, el 8, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, con peinados ostentosos, ¿no? Sí. Y no así, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan. O sea, ¿y qué pasa? Que
que no es que comienza a reclamar diciendo, te me callas y punto. Claro. Además, recuerda que esto es Pablo hablando, ¿no? Uh-huh. Igual dice, no permito, en Corintios, cuando habla igual de un texto parecido, uh-huh, él está hablando en un asunto de que a veces, o sea, de los dones que Dios da, uh-huh, pero también en el desorden que puede ocasionarse en el culto. Claro. Entonces, en realidad, esta partecita de Timoteo está hablando sobre la convención de los santos. O sea, no está hablando de las casas, por eso le dice, o sea, con su esposo. Hablamos de la congregación. Ajá, de la congregación. Entonces, eso es una, y otra es que había, así como también había hombres haciendo tonterías, haciendo cosas que no estaban de acuerdo a la palabra y no eran coherentes con su prédica, digamos, ¿no? O sea, no eran coherentes. Así también había unas hermanas, porque si tú lo lees así sin pensar lo que está pasando, o sea, claro, solo te lo coges así. Nomás, claro. Pero en realidad habían hermanitas que estaban usando la iglesia como una pasarela de moda. ¿Ya? O sea, había muchas mujeres, y por eso dice lo de la ropa y tal. Por eso, porque y no está hablando de que no pantalones, no esto, porque igual otro texto que es, tampoco en ese tiempo habían pantalones, o sea, nada tiene que ver eso, o sea, ves, es un problema. Entonces, es un problema descontextualizar las cosas. Y entonces les está realmente diciendo su rol, así como también ya reclamó los varones, está ahora diciendo, ¿y en qué les da el primer golpe, por decirlo así? En las cosas que hacen. Tú sabes que el armario, eso desde Eva y las pieles que Dios le puso para salir del Edén, hasta ahora el armario de una mujer es más grande que el de hombre. Seguro Eva, después de unos meses, ya tenía 2 pieles o 3 pieles y ya dan una. O sea, en esa es su naturaleza. No tiene que ver con el feminismo ni con el machismo, o sea, eso no es malo. Igual, en un centro comercial, vivimos en un mundo hecho para mujeres. De 3 pisos de centro comercial habrá medio piso para hombres, los otros 2.5 son para mujeres, y es la verdad. Eso, tú vas a una farmacia, mira cuántos shampoos hay y cuántos para mujeres. O sea, y se podría decir no necesariamente está mal, ¿no? Porque es como a nosotros, a ver, a ti, o sea, te parece chistoso, es extraño, pero te da igual, ya. ¿Qué tal? Mujeres feministas, ¿por qué no empiezan por ahí, no? ¿Por qué no se quejan de eso? Ya. Entonces, en realidad yo lo veo así y comienza Pablo a hablar de eso y lo primero que les da es ahí. Es como, están compitiendo porque yo quiero verme bien, yo quiero esto. Y comenzaron a hacer esas cosas estas mujeres. Entonces, Pablo está realmente tratando de decirle a Timoteo, oye, o sea, mira las cosas y trata de poner en orden esta situación. Ya. Y la otra parte de la mujer, ya así, no cae en la congregación. Por ejemplo, en nuestra iglesia, yo voy por mi iglesia, ¿no? IST. Nosotros no tenemos una cultura machista completamente, pero claro, un domingo a lo mejor, es que nada es 100%, claro, ¿no? Literal. Mientras seamos humanos, tú verás posiciones y cosas, pero tú tal vez en un domingo nunca vas a ver una mujer predicando. Claro, ¿ya? nunca la he visto. O sea, a menos de que esté su esposo, no lo sé, ¿no? Pero al lado, me refiero a una... En las congregaciones grandes, no, pues, pero de ahí en las misiones... Sí, eso, pero yo he visto a las esposas de los pastores en vigilias, en cosas, enseñando a la misma iglesia. O sea, no tenemos una posición así, pero este es lo que los pastores han decidido de la manera que han hecho y a lo mejor tenemos que llegar a ese punto de cuál es la razón. Y también, ¿cuál es la razón que Pablo está poniendo? Porque Pablo no le dice a la mujer lo que aconseja. No, mira, vamos a ver este texto. Mira, cuando llega la parte, antes de que decirle que sí, que ella fue tentada, dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, o en silencio y con humildad. ¿Ya? Porque es eso. Yo voy a algo, ahora porque está hablando de las mujeres. ¿Ya? Yo voy a algo más profundo. Yo pensaría, ¿cómo quieres que aprendan, no? O sea, tú cuando estás aprendiendo algo de alguien que te está enseñando, ¿cómo quisieras aprender? O sea, tú le interrumpes cada rato, estás en contra de todo lo que dice. Claro, cuando estás en la posición de aprender, creo que te pones modo escuchar. O sea, y cuando uno es más humilde, uno aprende más. Aún para decir algo no estoy de acuerdo, uno escucha y está en esa actitud. Entonces,
yo no le veo lo malo. Y el contexto, como te digo, es un reclamo, tanto a hombres y mujeres. Claro, está interesante ver, escuchar un contraargumento a lo que está diciendo y ponte en el contexto de enseñanza, en el contexto de las sinagogas, o sea, no había paso a las mujeres, pues, o sea, en este caso de, claro, no de que se sienten eso, de que se sienten a escuchar. Por eso ponte está esta nota de cuando Jesús le dice a María, has escogido la mejor parte, o sea, no le reclama que la otra se pone a servir. Entonces, o sea, es extraño que Pablo le diga eso a las mujeres en medio del contexto de que ni siquiera a la mujer le era permitido aprender como aprendían los hombres, ¿sí me entiendes? Entonces es una parte rara de qué onda les pasaba a la mujer en ese momento, si eso no se practicaba culturalmente, ¿sí me entiendes? Y por eso ponte ahorita, que estoy acá en la traducción nueva, o sea, este man le cambia completamente. Bueno, el man le estoy tuteando, que me perdone, pero dice, verás, dice, asimismo que las mujeres se vistan con sencillez, modestia y decencia, no usen peinados ostentosos, bla, 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 bla. Más bien que las mujeres vivan una conducta que vaya de acuerdo con el evangelio, que es vivir una transformación integral. La mujer estudie con tranquilidad y con un espíritu de unidad, pero no permito que el varón enseñe o ejerza dominio de forma violenta a la mujer, sino que éste esté tranquilo. Y ahí después dice, porque Adán fue formado. O sea, esta nueva traducción le cambia un montón la onda. ¿Por qué? Pero claro, también tiene un sustento, un fundamento, que bueno, no vamos a hablar ahorita, pero un poco era la parte de que había una cultura, o sea, una cultura creo que griega, no sé, una nota así, que como que los hombres tenían ese tipo de costumbre, de enseñar fuertemente a las mujeres, tratarlas, o sea, menospreciarlas, tomarlas de menos intelectualmente. Entonces, cuando se convertían al cristianismo, este tipo de hombres de esta cultura seguían haciendo lo mismo. Entonces, claro, el man topa varias notas, palabras griegas, toda la cosa, y le cambia la cuestión. Obviamente es una traducción, es una hipótesis, es una teoría, si me cachas, o sea, pero, o sea, me parece mucho más racional, o sea, esta traducción que esa, o sea, de la Reina Valera y de todas. Creo que también la traducción de lenguaje actual, creo que todas las traducen así, esa parte de la Biblia, porque, o sea, también viéndolo desde la parte de Jesús, ¿no? Desde el corazón de Dios, o sea, y también Pablo también da textos, ¿no? O sea, ya en Cristo no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, o sea, creo que Pablo también fue precursor de la igualdad, o sea, pero de la igualdad de derechos, ¿no? O sea, de la igualdad ante Dios, no de la igualdad física, como ya dijimos que... Entonces, o sea, está interesante. Claro. Quizás no ponernos a pelear cuál es la traducción adecuada, sino de ver quizás la intención del corazón de Dios ponte Jesús. Yo o sea, por mucho Valera que le veas, por muy raro que yo le vea, yo no le veo... No necesariamente Reina Valera, creo que todas las traducciones pero o sea, por mucho que así le vea así, no le veo lo... Claro, viniendo de Pablo, viniendo del corazón de Dios, como nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Que alguien diga, o sea, o que a Dios se le escape y diga, entonces las mujeres callen, pues, o sea, ¿cuál es la onda? Y también viéndolo desde el contexto de que las mujeres ni siquiera aprendían, o sea, tenían ese derecho como tal. En el lado, de que más racional, si ¿no? ves más abajo, ¿qué dice en esa versión lo de más abajo? Porque Adán fue formado primero, después ya Eva. El engaño y eso. Claro, eso fue engañada. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice? A ver, leamos, pues. Verás lo porque que dice. Es interesante que yo le veo parecida, aunque diga algo porque diferente. Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, pero la mujer siendo seducida cayó en desobediencia. Ya. Entonces, eso no se toca, pero lo otro sí. No, sí, pero un poco el sustento, la conexión de esta parte es que, ponte, claro, Adán fue formado primero, nosotros deberíamos dar el ejemplo. O sea, no ser unas bestias y tratarlas despectivamente, ¿sí me entiendes? Es que eso, por eso, o sea, eso es una cuestión puntual. Eso es una cuestión puntual. Por eso. O sea, yo nunca... A ver, yo he estado en una iglesia toda mi vida, o sea, he estado en muchísimas iglesias, he ido a muchas iglesias, pero he asistido, me refiero a congregarme, a que sea mi casa, ha sido una sola iglesia toda mi vida. Y he pasado también un par de corrientes ahí en la iglesia, cosas, ¿no? Pero nunca le he visto a mi padre tratarle mal a mi mamá. Sí. ¿Ya? O sea, nunca le he visto hacerle de menos y enseñarle groseramente. Claro. Jamás.
y mi mamá tiene tanto derecho a hablar en casa o a opinar o lo que sea como mi padre. Entonces, en mi caso, no lo veo de esa manera, como decir, cállese. O sea, yo no lo veo así. Yo veo un poco más detrás. Lo que pasa es que es difícilmente. Sí, pero es que porque no lees lo otro. Por ejemplo, yo no estoy en desacuerdo que las hermanas prediquen, estén activamente en liderazgo, etc. Pero yo no pienso que una mujer tenga que estar a cargo de la doctrina. ¿A qué le llamas doctrina? O sea, a cosas fundamentales, a decisiones pastorales, ¿no? A decisiones pastorales. Tú no le ves, claro. No, o sea, yo entiendo que los pastores primero tienen que ser casados, o sea, tienen que, y tienen su esposo y escuchan sus opiniones y todo, pero en algunas juntas y en algunas cosas no están ahí con ellas. Okay. Y más voy a esto, cuando habla el texto no se termina cuando cállese la mujer, porque no dice así. No, claro. Dice, no permito, ¿no es cierto? Sí, sino que aprende en silencio. O sea, no está diciendo cállese, sino que aprenda en silencio. O sea, que esté ahí con humildad, ¿no? Está bien. Y abajo dice, porque ella fue engañada. El hombre no fue engañado, el hombre fue tonto. El hombre, o sea, prefirió estar con su esposa, o sea, irse con su esposa a que quedarse con Dios. Porque si Adán le hubiese redimido a Eva, o sea, hubiese venido con Eva y hubiese dicho, mira, Dios, esto pasó, ayuda, o sea, redime a mí. Es diferente algo, que en cambio él, por tonto, lo hizo, o sea, porque él no es como que fue y se engañó, es como, hay veces yo creo que el hombre es así, ¿no? O sea, pero de cierta manera creo que sí se engañó, o sea, le engañó a Eva. Eso no suena a un engaño, sino a un yo también, o sea, claro, o sea, me sumo a las cosas que estás ahí y ya, o sea, porque realmente tú no ves, y por eso es que él, cuando debería haberle dicho, sí, señor, esto pasó, no, dice, la mujer que tú me diste, o sea, tú, mira, entonces, en realidad, yo voy a ese lado, ¿no? En eso, en ciertas cosas, y voy a decir por qué, me explico. Quiero el punto que estabas diciendo porque después van a echarme piedras, ¿no? Tomar decisiones fuertes. Y no solo es decisiones fuertes, y estoy hablando más de la doctrina, o sea, me refiero a cosas de la palabra que son así. Que una mujer, cuando tiene que decir y enseñar algunas cosas, si está su amiga, ya lo dice más suave, porque es sensible. Porque ella no puede tener la parte enérgica que un hombre, en un cambio, una persona encargada de decir lo que tiene que decir, un varón. Lo dice sin pensar que esté hiriendo a nadie. Lo dice porque así lo dice y punto. Entonces, es por eso. Es por eso. O sea, yo por eso digo, no saques el versículo. O sea, y cualquier persona que saque solo el versículo, obviamente va a estar en un problema. Pero si vamos a ese punto, o sea, al decir, ella fue engañada, o sea, sí, porque son más propensas a estar pensando tanto en cómo decirlo, que a lo mejor o sea, ese texto se refiere a eso, ¿ya? Sí, bajan la intensidad de lo que hay que decir o lo que hay que hacer en momentos. Va así, porque a una mujer es difícil que una madre tome una decisión por... te vas a disciplina, el hijo, por muy hijo que sea, se acabó. Tú te fuiste a la disciplina o tú te vas, eres expulsado de esta iglesia porque tú estás haciendo cosas ya, vas una, vas dos, vas tres. Eso, tú a una madre le veo difícil en esa posición. O sea, más tierno, un padre, por mucho que le duela, llega un momento en que a la final va a valer más Dios, o sea, y lo que debe hacer que lo que en su corazón pesa. Hay muchas veces que mi padre me ha dicho, bueno, no reprendiéndome, sino haciéndome preguntas o cosas, como, no te hablo como tu papá, sino como tu pastor. Y entonces de pronto ha sido para mí también, o sea, he visto que con mucho amor, o sea, amándome, pero, o sea, también tiene firmeza, o sea, y ahí estoy hablando, porque nosotros a veces hablamos libremente, tal, pero hay veces que ya él me dice, a una madre no le veo en esa posición. Entonces, esa es la diferencia del texto. Y cuando vemos lo que estaba pasando con estas hermanas, de estas personas que estaban ahí de pasarela, haciendo cosas más centradas en el físico, en las cosas, o sea, en lo que se ve, no coordina con lo que estamos hablando, que es guardar la sana doctrina. Entonces, ¿ves? O sea, no está... o sea, sí, tal vez a lo mejor suena feo,
pero hay razones por las que suena feo. ¿Ven? Ahí está. ¿Les suena feo? ¿Por qué? Porque son mujeres. A nosotros tal vez no nos suena feo, a ratos es raro, es un poco, dices, discordante tal vez, pero no cuando ya te digo esta razón, cuando te digo por qué está pasando eso. Y en la iglesia también. Como digo, yo no estoy en desacuerdo que las mujeres enseñen, prediquen, sean parte de los ministerios, lideren. O sea, un poco lo que te entiendo es que hay una influencia psicológica, ¿no? O sea, de parte de las mujeres en esta parte de la enseñanza. Sí, o sea, cuando llega Sí, pero que llega quizás el hombre no es tan... no tiene tanta desventaja en esta parte porque quizás puede ser más determinante en exponer una idea o decir algo difícil. Vamos a algo natural. Salgámonos un poco de la iglesia y vamos a algo natural. Ya. Al menos de nuestra cultura. Vamos a una cultura latina y no digan, es que el machismo. Vamos a una cultura global porque vivimos casi ahora ya en una cultura global. He estado en muchos lugares como para saber que esto es verdad. Generalmente, ¿quién le dice que te castigue o que te diga a tal persona tal cosa? ¿Cómo es de esa situación? Cuando un hijo ha hecho alguna cosa o así. Normalmente la parte firme la tiene el papá. Pues, claro, lo tiene el papá. Ya, eso es lo normal. O sea, no decimos que a veces hay papás que dicen, ay, anda, pregúntale a tu mamá. Sí, también hay. ¿Cómo se diría eso? Esa es la media, especial. ¿no? Sí, hay la media, ¿no? Se podría decir, esa es la media. Es como que la parte que más sobresale, ¿no? Claro. Sí, ese es el común denominador. El común, eso, claro. Sí, el común denominador es que a quien le va a castigar, a pegar, o sea, el que tiene, claro, que le va eso es el papá. ¿Por qué? Entonces, ¿ves? O sea, vamos a ese punto. ¿Cuál es la esencia de eso? Sí, porque si a tu mamá estás ahí le lloras, le dices, es que sí, es que yo pobrecito. Es más propensa a ser compasiva. Es más propensa a la compasión. Entonces, ¿ves? Vamos a eso. Como digo, o sea, yo no tengo problemas con ser, incluso de alguna forma, yo callarme y aprender de una mujer. Yo no tengo problemas con eso. Lo que sí es que cuando hay momentos, hay digamos, roles en la iglesia, hay papeles en la iglesia que necesitan dureza firmeza. Y firmeza. ¿Puedes decirme uno? Por ejemplo, la parte pastoral. Por ejemplo, primero es quien chupa todos los... O sea, ¿para qué tiene pastor la iglesia? Para tener a quien culpar. Entonces, imagínate una mujer que todo lo que haga le culpen, esté mal, todo lo, o sea, enfrente todo eso. ¿Cómo ella va a estar resentida? Todo el tiempo va a sufrir. En cambio, uno como hombre, o sea, no es que no sufre, o sea, está bien, uno también pasa eso, pero eso no le cambia el mensaje del domingo, ¿sabes? Eso no le hace sentirse echado de la iglesia, que no sirve para nada. Te entiendo la idea. ¿Me entiendes? Entonces, y también cuando necesita reprender, cuando necesita tomar ese tipo de decisiones con respecto a las cosas o cambiar de rumbo porque algo se está haciendo mal y algo tiene que ver incluso con la familia, con las cosas, no en eso puede él sacarse de esa situación y tomar la decisión. Sí, te cacho. Estamos hablando de lo común, ¿no? Porque pueden haber mujeres con un tipo de liderazgo bacano, con un carácter firme. Pero yo conozco mujeres con carácter y yo he estado en equipos de trabajo así y hay momentos en las que ellas, y siempre se quejan, en realidad. O sea, una mujer así siempre llega a quejarse. ¿Y de qué se quejan? Es que no hay hombres, es que no es, y es que no hay, sino que ya cuando dice, a ver, yo a veces he tenido, es más, yo tengo una amiga, no voy a decir el nombre, es una amiga líder, ella me pasa por algunos años, y ella sí, tiene un liderazgo de esa manera y tal. Y yo a veces le he hecho sentar, o sea, le he dicho, no hay hombres, espera, siéntate y ahora vamos a tomar la decisión. Y ella se ha sumado, se ha reído, ha sido momentos en los que ella ha soltado las riendas, que las apretaba con tanta fuerza porque pensaba tal, y en realidad se ha sumado y ha terminado en la misma mesa riendo de tal, y a la final quien ha sufrido las cosas ha sido la otra parte del liderazgo, los hombres. O sea, que a la final estamos para dar la cara y para sufrir y tal vez después de recibir las balas comunicamos el mensaje un poco más suave y más bien eso le ha liberado, digamos, ¿no? Porque eso es una mujer que todo el tiempo está recibiendo las balas, tomando las decisiones y tal, todo el tiempo se siente inconforme, incompleta, mal. O sea, ¿por qué no está diseñada para eso?
O sea, ella, no digo que no pueda tomar decisiones. Sí puede hacerlo y seguramente lo hace muy bien en cosas. Yo conozco madres, al menos cuando hay padres que no existen, ¿no? O sea, que ahí dejaron el hogar, abandonos y tal, y lo han hecho y sacan adelante. Pero ¿son felices? ¿Son plenas? No. Entonces, la cuestión es así. Ahora, yo también conozco varones que han sacado adelante de sus familias. Claro. Y claro, ahora pregúntales a ellos si sus hijos son plenos. Sí. Ahí viene al revés. Porque el hombre, pues, tal vez es pleno. El problema es lo que deja atrás. Y sus hijos carecen de esa parte sensible, han sido demasiado... Claro, los dos indispensables, ¿no? Claro, ya, no es... Entonces claro, uno no es más que otro. Un poco entendiéndote la idea, jugando con la idea, yo cacho que, un poco yo lo veo, ¿no? Quizás las mujeres sí podrían ser líderes, pueden iglesias, sí, claro. Pero deberían haber hombres atrás, ¿no? O sea, hombres atrás en el sentido de eso, como consejeros. Ahora pregúntale a una esposa. Y vamos aquí ahora en nuestra cultura ya muy ecuatoriana, lo que sea, digan que sea machista, digan lo que sea. Pero vamos a algo práctico, vamos a ser prácticos. Pregúntale a una mujer cuando está así, o sea, pregúntale, ¿por qué, hermana, pero por qué está haciendo eso? ¿Por qué se siente así? Es que no hay hombre. Siempre, o sea, es la ausencia la que hace eso. Claro. Y también es cuando le han quitado al esposo esa parte y él a lo mejor se relega. Cuando él no está haciendo lo que debería, generalmente ella está cubriendo eso. Entonces, no decimos, mira, yo estoy de acuerdo que haya hermanas. Es más, hay más hermanas que hombres en las iglesias. Cuando convocas a un ayuno, cuando también. Son más piadosas, por decirlo así, son más de iglesia, tal. Y está muy bien, excelente. Y sin ustedes nos moriríamos, porque la iglesia llaman a hijos, llaman a gente, o sea, convocan gente. Pero ¿qué pasa? Que cuando la mujer necesita, o sea, cuando hay alguien que le cubra, que le cuide, que le alimente, que le bañe en la palabra, o sea, que le lave en la palabra, que le instruya, que le enseñe, pregúntale, esa es la satisfacción. En realidad eso es lo que falta. Ellas quieren. Eso es eso. Pregúntale, o sea, pero es que no lo hace. Pregúntale cuál es el deseo. Es que, pastor, yo quiero que mi marido me enseñe, yo quiero que él sea el que me diga, ya vamos a la iglesia. Claro, y es interesante porque es algo difícil de aceptar de parte de las mujeres. Ponte, se han hecho estudios y literalmente ponte en la nota para las mujeres para aparearse, ¿no? Buscar pareja, ¿no? Formar este vínculo amoroso. O sea, ponte, si ellas son inteligentes, buscan a gente a hombres más inteligentes. Si son duras, buscan a duras. Si son trabajadoras, buscan hombres más. O sea, siempre tienden a buscar a alguien por encima de ellas. Pero ponte, claro, eso nosotros como hombres lo decimos acá, pero claro, para una mujer hoy en día no difícil es decir eso, claro. No lo dicen, pero es el estudio y las estadísticas. Claro, o sea, es ciencia, a la vez es ciencia, claro. Entonces se liga con esa parte del liderazgo en la iglesia, en cualquier cosa, no, pero en este contexto que estamos hablando de iglesia. Eso, o sea, solo pregúntales lo que le hace falta o lo que quisiera. Claro. Y es que ella no quiere estar ahí. O sea, lo hace porque le toca, o porque esto. O sea, pero pregúntale qué prefiere. Ahora, o eso no tiene que ver. O quizás sí quisiera estar allí, pero no sola. Pues, claro. Ahí vamos otra vez al lenguaje que tú decías antes. Porque la palabra necesita, y a las feministas les va a caer mal, como que, no, es que somos autosuficientes y tal. O sea, otra vez, mira, es que cuando yo pienso, digo, es que si Dios no existiera en mi vida, es que, le necesito, está bien. Pero en cambio yo pienso que Dios es fundamental. O sea, es como el aire. O sea, yo sin Dios me muero. O sea, dejo de existir. Entonces, y cuando ya he probado a Dios, entonces ya no solo necesito, me hace falta. Claro. O sea, es algo para la supervivencia, pero también te da significado y valor a la supervivencia. Eso es cuando ya, en cambio, me hace falta. Eso es lo que pasa con el amor. O sea, tú, hasta que no te has enamorado, no sabes que te hace falta algo. O sea, entonces eso, o sea, tú siempre exististe. Tú siempre viste no eso. Es algo que te va a ayudar a sobrevivir. Eso no necesitas, o sea, podrías no necesitar, después te hace falta. Entonces, es esto, y ese es el problema. Ellas ven lo que les hace falta. ¿Qué? Vieron en padres al menos, tal vez si no tuvieron ellas de su padre, vieron el padre de la amiga que lo hacía, y ella dice, mira,
Entonces comienzan a generar esto y les hace falta aquellas cosas que no tienen. Claro. Entonces, eso es. Sí, es interesante. Ponte un poco para ir cerrando, yo creo que llevamos un ratazo, pero, o sea, obviamente dijimos algo, o sea, nace el feminismo porque algo no hicimos bien, ¿no? O qué onda pasó, ¿no? Ya, pero seguramente algo no hicimos bien los hombres históricamente, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál crees que debería ser el papel del hombre, ¿no? O sea, un poco también viéndolo, o sea, ¿qué hizo Jesús? En medio de todo este corazón femenino, en medio de toda también esta cultura quizás patriarcal, ¿no? O sea, opresora, no sé, como lo queramos llamar, quizás no tenía tanta relevancia la mujer, o sea, ¿cómo lo hizo Jesús y cómo nosotros también podemos seguir ese legado de Jesús? Un poco ya hablándolo de la parte del hombre. Hace un rato mencionaste un punto, por ejemplo, el de como Marta y María, ¿no? O sea, o cosas así, que él permitía que estén ahí. Y a diferencia de las sinagogas, en la forma en la que se distribuían. Por otro lado, recuerdo Jesús hablando, transgrediendo la cultura del momento, cuando se pone a hablar ahí en un pozo con una enemiga, digamos, y de pronto comienza a hablar y hasta los discípulos, pero ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, se asombran, o sea, y como que esto es imprudente, o sea, le tratan de advertir y todo, o sea, más bien es, no, trata de iguales, o sea, trata de iguales, pero también tiene algo que tal vez los hombres no les están dando, ¿no? O sea, es eso. Pienso que Cristo, al ser ese siervo, ser también esa cabeza de que da la cara, que sufre, que enfrenta las cosas, también el que toma la iniciativa. Cristo tomó la iniciativa, Él buscó el agua, Él en eso. Él toma la iniciativa ven, o sea, Él es... Cuando ves la historia de Marta y María, no es como que Cristo le dice de la nada, tú agarraste y te fuiste, sino es como que todos fueron llamados. O sea, ella escogió la mejor parte. O sea, es como de esa frase que usa, es como, o sea, a todos se les pide que vengan, pero tú te fuiste a trabajar, tú estás haciendo otras cosas. Ella escogió la mejor parte, de venir y acercarte. Entonces, es como eso, o sea, la convocatoria es ser igual en eso. O sea, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con como dije, o sea, en cosas que estén en posiciones donde se necesita dureza. Es como, yo tampoco estaría de acuerdo nunca en que un hombre esté en posiciones donde se necesita ternura. O sea, necesitamos ternura. O sea, no, está bien que un hombre esté ahí porque necesito algún corazón que no o sea, que un hombre no tiene ese corazón, ¿ya? Literal. Pero ahora, regresando a esto, es que yo hace, no sé, 5 o 6 años teníamos un grupo estábamos dirigiendo a los jóvenes en la iglesia y teníamos 13 personas, éramos 12, 13 personas en el grupo de liderazgo. ¿Cuántos hombres habíamos? 3, 4. Ya 3. Y el resto eran mujeres. Entonces, para que me digan, no, o sea, Elisa sí habla así, pero no es machista, claro, o sea, ahí están, y todos eran líderes, y todas podían predicar y todas así. Entonces, pienso que el llamado a las oportunidades, más bien me daba preocupación, vergüenza ajena de que no había hombres, o sea, tomando el lugar, Entonces es eso, ¿no? O sea, de pronto la iniciativa de parte del hombre, de involucrar, de levantar. Y también de levantar a otros, de continuar, o sea, de animar, de poder discipular más gente. Entonces, en ese aspecto yo creo que va más de ese lado, ¿no? O sea, no es tanto que Jesús no haya tenido... ¿Por qué Jesús no tuvo discípulos mujeres? Lo que pasa es que en los 12 no están, pero si tú ves, ahí había un montón de discípulos mujeres. O sea, hay un montón de discípulas que de pronto estaban a su alrededor, que van a todo lado, que estaban con él. Entonces, a lo mejor no se mencionan, pero después ves en Hechos que siempre ha habido. Y hay veces... La resurrección, o sea, hasta juegan un papel
Ajá, importante. Pues, claro. Y entonces, no veo, eso es lo que Cristo muestra. Tú me preguntaste dos cosas, o sea, ¿cómo mostraba Cristo? Entonces, y Cristo, ¿no? Está hablando siempre a hombres y mujeres, siempre está tomando ejemplos. Si tú ves las parábolas, sí, son igual. La mujer de la moneda perdida. ¿Cacha? Eso, entonces toma mujeres en representación a Dios también. Y si tú ves, la Biblia tiene, sí. Es más, tú ves en la genealogía de Jesús por los dos lados mujeres, ¿no es cierto? Y ves el asunto, o sea, cómo va llegando a un punto, digamos, que son parte de algo trascendental. Sí. Pero igual no es un lugar donde es sin ustedes nos morimos. Sí. No, nos hacen falta, nos llegaron a hacer falta porque conocimos quiénes eran, lo que ustedes nos pueden dar. Igual nosotros, o sea, qué pena que a veces en la iglesia, y no hablo por mi iglesia, hablo en general, qué pena que en la iglesia y en algunos lugares no haya habido los hombres que se pongan la camiseta, que hagan ejerzan su rol para que ustedes ni siquiera como no se hagan un lado, sino más bien sean menos, se sumen y sean menos lastimadas, se carguen menos, se sientan que están apoyadas, o sea, que no se sientan solas. O sea, qué pena y más bien una disculpa. Tal vez, qué pena que nos disculpamos los que sí estamos involucrados, los que hemos puesto el hombro y nos hemos puesto la camiseta, pero, y les animo, ¿no? A los hombres realmente, o sea, animo porque tu esposa, tu novia, tu hermana, o sea, necesita alguien que le cuide y así también necesita alguien que le instruya, que le guíe, que ponga el pecho a las balas, que dé la cara, que alce el tanque de gas, que ayude en las cosas fuertes, o sea, necesita. ¿Sí? Vamos a decir, le va a hacer falta. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace Cristo? Con el ejemplo, o sea, poniéndose primero, haciendo las cosas y tomando la iniciativa, como dije en el caso de la samaritana, en el caso así. O sea, Cristo está a un paso adelante. Él le busca. Él permite cosas. También, mira cómo defiende. Vienen y todos comienzan a murmurar. Nadie dijo nada, pero todos murmuraban en sus mentes. Todos decían, si él supiera, mira la mujer que viene a estarle llorando y poniéndole el perfume y el pelo con su cabello y tal. ¿Y él qué hace? Le defiende públicamente. Entonces, claro, a lo mejor no hemos, o sea, igual, cogemos el versículo que como hombre a ti te dio como Pablo, te da esa autoridad de más bien someter, y esa es la parte difícil. Si tú ves una mujer cuando se sujeta, cuando está así, es porque tú le sirves, porque tú estás adelante de ella, haciendo lo que debes hacer y defendiéndole públicamente cuando estás, o sea, estás en esa situación. La estás muriendo por ella. Eso. Y Cristo lo pone bien, o sea, lo pone claro ahora en nuestro mundo, ¿no? Es igual, como te digo, poniendo los hombres en donde deben estar. Y también hay un problema, y es algo que las hermanas deben entender, y es darle oportunidad y haz tu rol también, ejerce tu lugar en casa, dependiendo de él y buscando que él... no es tu lugar arrastrarle para que haga, empujarle para que la haga. Claro. Pero es, si tú estás cogiendo algo que tal vez él quiso hacer y tal vez no lo hace como tú te esperas, dale tiempo. O sea, quisiera... Confianza, ¿no? Sería, ¿no? Quisiera decirlo, ¿no? En forma, vamos a poner el ejemplo para terminar. El ejemplo de la familia. O sea, hay una cosa que las madres a veces hacen, no sé si mal, pero es, mijito, le voy a servir, le voy a lavar la ropa hasta grande, o sea, cuidado y tal, y consiguen hijos, ¿qué sería? Muy dependientes, muy mamitis, muy inútiles. Y así mismo es, si tú le das haciendo a tu esposo, a tu novio, o sea, las cosas, o sea, haces cosas que él debería hacer. O sea, él nunca va a sentir la necesidad, nunca va a hacer, o sea, y de pronto... A veces dejarles entrar en conflicto, ¿no? En lo que están haciendo. Eso hace de que se desarrollen. Eso, claro. Entonces déjale desarrollar, o sea, déjale... Y dale la oportunidad de fallar, es como los hijos, ¿no? O sea, no digo de pecar, digo de equivocarse, ¿no? O sea, déjale también equivocarse,
cubre su corazón, ayúdale y déjate instruir. Y qué bacán déjate que hayan mujeres con ese corazón, o sea, de que no se pongan en esta parte de resaltar la inseguridad de un hombre, ¿sí me entiendes? O sea, o de pisotearle en ese aspecto, que es lo que más le duele al hombre, sino que se pongan detrás y digan, madre, yo confío en ti, síguele echando, pues, o sea. Y más bien eso ¿qué hace? Impulsa claro, al hombre, impulsa muchísimo. En vez de sentirse seguro, se siente seguro, pues, o sea, que tuvieran esa filosofía las mujeres. Si una mujer te da pues. la oportunidad de saltar una gradita, 2 graditas. Qué bacán. Si en 5 años vas a saltar 3 pisos, te prometo, o sea, pero esa es la situación, o sea, entiendo que las mujeres van a otro voltaje, ¿no? O sea, están más rápido y por eso, por la rapidez, por las cosas están, y tal vez no le dieron la oportunidad, pero, o sea, dejen que los hombres estén en los lugares que tienen que sufrir, que pagar las cosas, que ver la necesidad y en la desesperación algún rato van a reaccionar, créete que sí, pero también, o sea, cuando pase eso, en vez de decir, lo hiciste mal, apoya, o sea, cubre su corazón, que para eso eres su complemento, porque vamos a quitar la parte de ayuda, sino complemento. El lenguaje. Pero eso, yo creo, o sea, este es el ejemplo práctico, pero la parte, como digo, con Cristo, ¿no? O sea, Cristo tomaba la iniciativa, la defendía públicamente y también considera, ¿no? A todo, o sea, está considerando siempre lo que está, o sea, tú ves las conversaciones que tiene con mujeres y escucha, o sea, escucha la posición, escucha la situación, no es como tal cosa, vamos a pensar en la mujer del flujo y tal, él toma la iniciativa, ella vino y le tocó, eso fue su iniciativa, digamos, eso es lo que ella hizo. Reconocer que estoy enfermo, eso no es muy iniciativa, o sea, es algo que es una desesperación. Pero él dice una cosa rara. Alguien me ha tocado. Y hasta el que está al lado, su discípulo, le dice, pero Señor, ¿cómo vas a decir eso? ¿No? Él toma la iniciativa de entablar y escucharle. Y no le dice de una, oye, esta cuestión, toma, sé libre. Es como, escucha, o sea, busca la necesidad. Porque no es solo digamos yo ya sé lo que te pasa, no, sino es como quiero escucharte, quiero ver esa parte que necesitas y tal. Entonces, esas 3 cosas, a lo mejor estos 3 conceptos básicos son algo que espiritualmente Dios ha hecho con la iglesia. Dios ya tomó la iniciativa con nosotros. También nos defiende públicamente, por eso es que aun cuando somos todo lo que somos, Dios sigue por nosotros, ¿no? Pero también nos ha escuchado, o sea, le interesa saber qué necesitamos, de qué nos hace falta, qué puede hacer por nosotros, o sea, busca hasta que podamos decirlo, ¿no? O sea, que le pidamos algo, y eso no le hace más Dios que le necesitemos, ¿no? Sino su poder ya le hizo Dios. Entonces eso, yo creo que así podemos ver esa parte. Está interesante, ¿no? O sea, verla desde esta perspectiva, también ver el fondo de las cosas y no toparlas solo literalmente. Pero qué bacán, loco, qué bacán que hayamos hablado hoy. Bueno, no sé ustedes si siguen allí. Nada, decirles que se suscriban, que apoyen el canal y compartan. Y bueno, gracias, loco. O sea, nos vemos una próxima vez. Estuvo chévere hoy. Y nada, pues, chao. Que Dios les bendiga.